Vamos a conversar esta mañana con Félix Ulloa. Félix Ulloa es ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral y también está con nosotros. Bueno, vamos a conversar con ambos, con Ramón Villalta también, de Iniciativa Social para la Democracia, que nos acompaña, y Félix Ulloa. A ver, no conozco de verdad muy el fondo, ¿no?, de esta resolución de la Corte Suprema de Justicia, pero lo que sí sabemos es que ha dicho ya que no va más Eugenio Chicas, que no es constitucional el nombramiento de Eugenio Chicas como magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Le preguntamos a Eugenio sobre esta temática y dijo que hasta esta semana iba a dar su posición oficial. Pero déjeme comentarle un poco, hacerle un recuento de cómo está conformado el Tribunal Supremo Electoral. Es en el artículo, si mal no recuerdo, 208, ¿no?, de la Constitución de la República. Dice que el Tribunal Supremo Electoral establece que el Tribunal Supremo Electoral estará formado por 5 magistrados propietarios e igual número de suplentes elegidos para un periodo de 5 años por la Asamblea Legislativa. También establece que 3 de ellos serán electos, uno de las ternas propuestas por los 3 partidos políticos que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial. Los 2 magistrados restantes serán elegidos de 2 ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia, dice, y no deben tener ninguna afiliación partidista. Se refiere a estos 2, entiendo, y dice que los magistrados propuestos por la Corte Suprema de Justicia deben cumplir los mismos requisitos de la Constitución de la República, de tal forma que por el FMLN estaba Eugenio Chicas, o está todavía Eugenio Chicas. Por el Partido Arena estaba Walter Araujo. Usted recuerda que después Walter Araujo se separa, Fernando Argüello también por la Corte Suprema de Justicia, y Eduardo Antonio Urquía por la Corte Suprema de Justicia, si mal no recuerdo. Así está un poco la cosa. Y Gilberto Canjura Velázquez también es otro de los magistrados. Y entonces uno dice, si esto estaba determinado de esta manera, ¿dónde está lo inconstitucional? Félix Ulloa, bienvenido, gracias por estar con nosotros, de esta resolución de la Corte Suprema también. Bienvenido, y Ramón también, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo, por la invitación. Gracias, Romeo, por la invitación. Bueno, mira, así como has leído tú este artículo, y que es una lectura literal del texto, pues diríamos que la prohibición para no pertenecer a partido político, que está para los 2 magistrados que propone la Corte Suprema de Justicia, implicaría, a contrario sensu, que los otros sí pudieran estar o tener afiliación partidista. Y así lo habíamos entendido desde que entramos al Tribunal Supremo Electoral, allá en 1994, que nos tocó integrar el primer Tribunal Supremo Electoral que se integra conforme a este texto constitucional. Es más, creíamos que íbamos representando a los partidos, o en mi caso pues a la coalición que me propuso. La evolución de los hechos y la evolución de la institucionalidad y las demandas que ha estado haciendo permanentemente la sociedad civil sobre la despartidización ha ido modificando en el tiempo ese concepto que pudo haber sido originado en los acuerdos de paz con esa idea, porque estaba la tesis pues famosa de que los diablos se controlan entre sí y que los partidos deberían de tener ese pesos y contrapesos dentro del tribunal para controlarse. Es más, te digo, yo participé siempre de esa tesis. Sin embargo, cuando esta sala, empieza una línea de despartidización de las instituciones, especialmente las que ejercen jurisdicción en base al principio constitucional de independencia judicial, y dio los fallos en el caso de la Corte de Cuentas, en el caso del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, yo dije, bueno, ha llegado el momento de una reinterpretación de la norma, porque eso es lo que hace la sala. La sala no legisla, la sala interpreta, y hay métodos de interpretación. Si nosotros leyéramos en una interpretación literal, que es la forma exegética de leer los textos constitucionales, diríamos, mire, esto está así y no hay por qué cambiarlo. Pero cuando la sala lo interpreta y a partir de su interpretación establece cómo debe de entenderse la norma, a partir de ese momento está sentando ya una nueva forma de hacerlo. Y como esto ya es una jurisprudencia que viene consistentemente dándose, entonces yo creo que aunque el nombramiento de Eugenio, cuando fue electo en el 2009, no haya sido inconstitucional en ese momento, a partir de que la sala ha empezado a establecer este criterio, ahora ya dice, no es constitucional o viola el principio de independencia judicial el nombrar en cargos
en puestos donde se va a aplicar la justicia, o sea, donde se va a aplicar el principio de independencia judicial, a personas que tengan afiliación partidista. Y tanto es así que no declara nulo los actos que él ha realizado y le deja vigencia hasta que termine su mandato. Claro, pudo haberlo hecho. Bueno, hay casos en que las sentencias tienen efectos retroactivos, pudo haber hecho en algún momento. Normalmente la ley de parte de la sala. Yo creo que es siguiendo una regla que existe en derecho de los principios de las normas jurídicas que son con vigencia hacia el futuro, el principio ex nunc de las leyes, que lo mismo se aplica a la sentencia. Entonces, la excepción es darle el carácter retroactivo, que es que en materia penal cuando favorece al reo o cuando se declara materia de orden público. Ramón, quiero escuchar tu opinión respecto a esto. Bueno, creo que lo primero que debe de dejarse muy en claro es que si bien la demanda fue presentada en contra de la elección del magistrado presidente Eugenio Chicas, la resolución no solo se remite a la elección y al procedimiento de elección del magistrado Eugenio Chicas, sino precisamente al procedimiento de la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral que se ha venido haciendo con este criterio partidarizado, ¿no? Si bien la Constitución establece que los partidos tienen el derecho de proponer a una terna, nunca quedó claramente establecido que tenían que ser estrictamente militantes, porque un partido puede proponer también a cualquier otra persona. Como ha sucedido con los cargos anteriores de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Exactamente, o como lo que sucedió con el caso de cuando se declara la inconstitucionalidad de la elección del magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que era propuesto por el PCN, Julio Moreno Niños. Sí, cuando el PCN no había obtenido el porcentaje debido, había desaparecido como partido político, pero además el partido PCN no participó en la elección presidencial de 2009. En tanto, no había otro partido más que solo Arena y el FMLN participando en la elección. Obviamente no había un tercer partido que propusiera. Cuando se declara esto, entonces se utiliza un procedimiento nunca antes que se había utilizado, que permite que se proponga a una persona sobre la base de un criterio independiente y finalmente tengamos ahora un magistrado que fue electo por la Asamblea Legislativa, pero no con el criterio partidario. Otra cosa es si el magistrado responde o no a un interés partidario, pero el procedimiento utilizado fue eliminando... ¿El procedimiento es constitucional o no? De elección. El procedimiento es constitucional, tal como ha estado planteado y se ha interpretado. Lo que la sala está ahora planteando, exigiendo ahora que se aplique el criterio de la nueva elección de los nuevos magistrados, es que se debe de garantizar la independencia en materia jurisdiccional, debido a que tienen una actuación como jueces, y como jueces se exige en términos generales que debe de haber independencia judicial. En ese sentido, el venir de un partido político y tener que actuar como juez donde se ven directamente involucrados los partidos políticos, genera este conflicto y no se garantiza que el juez actúe de manera independiente. Por eso, el argumento fundamental en todo el desarrollo de la resolución se remite básicamente al tema de la función jurisdiccional. Y por eso es que yo insisto, no es un asunto de tipo personal con el magistrado Chicas, pues, sino es de fondo en términos del desempeño de la función jurisdiccional del tribunal. Eso lo decía Félix, y quería retomar este punto que recién acaba de señalar también Ramón. Es decir, no se trata de una resolución contra el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, pues obviamente le afecta, pero también va a afectar a aquellos que son suplentes probablemente o que son propietarios en este momento y que muy claramente pertenecen a un partido político como Alas, por ejemplo, ¿no? Que incluso lo hemos visto con el chaleco del partido político al que representa. Entonces, es una resolución contra todos los que son, que tienen vinculación partidaria, político-partidaria, ¿no? Bueno, mira, la resolución es particular porque era el caso de Eugenio el que se planteó, pero los efectos, por tratarse de una inconstitucionalidad, son de carácter general, son de este tipo de sentencias erga omnes, o sea que son de obligatorio cumplimiento para todos. Y
En el caso de los suplentes también les afecta porque si tú lees el artículo 108 dice pues que las ternas serán de propietarios y suplentes las que van a presentar los partidos. Y retomando lo que decía Ramón, en el caso de Canjura, creo que mencionaste, Canjura, sí. de que bueno, era un candidato que se presentó supuestamente no como miembro de un partido político, pero en su desempeño tú decías pues que esa es otra cosa para evaluarlo. Justamente para evitar eso de que una persona aparentemente no tenga afiliación partidaria, pero esté vinculado de alguna manera a un partido o tenga o siga instrucciones, la sentencia incluye esa parte. Dice que no haya una afiliación ni simulada. O sea, no se está cambiando el mecanismo, Félix. No, el mecanismo sigue igual. Lo que se está tratando de evitar es que los partidos pongan en las listas, en las ternas, a miembros afiliados a sus partidos o menos aún dirigentes, como es el caso de Eugenio, que es de la Comisión Política, pero también que les advierte de que no vayan a poner personas que digan que no son de partido y que sigan y obedezcan la línea de partido. O en algunos casos, como vimos en un caso de la Corte de Cuentas, alguien que diga yo renuncio al partido para obtener la nominación o la postulación. Eso lo evita también la sentencia. Yo creo que hay que leerla bien en esa parte para que los partidos, al momento que les va a tocar ya el próximo mes presentar las ternas, tengan cuidado en respetar estos parámetros y no se vaya a dar lugar pues a nuevas demandas de inconstitucionalidad. Yo creo que los efectos de esta sentencia, que ya viene pues siendo consistente en la sala con la Corte de Cuentas, ahora después con la Corte Suprema de Justicia, ahora con el Tribunal Supremo Electoral, está dando la oportunidad a los partidos de encontrarse con la sociedad, de romper esos claustros y esas argollas partidarias para salir al encuentro de la sociedad y darle al país lo que el país demanda, es decir, una ciudadanización de los procesos. Fíjate que en México, cuando se crearon las autoridades electorales en los años 90, se fue estrictamente partidario, incluso el gobierno era el que dirigía el IFE, era el secretario de Gobernación. Después se fue generando estos procesos de ciudadanización, tanto que ahora se habla de los ciudadanos consejeros, antes se llamaba IFE, hoy se llama INE. ¿Por qué? Porque hay que irle quitando a las instituciones ese control partidario, porque eso afecta, es como que le pongas un candado, la cerraz a las instituciones y quien pierde es la democracia. Entonces a mí me parece que esta es una excelente oportunidad y los partidos deberían de aprovecharla para escoger dentro de la sociedad personas que no sean militantes o que la sala vaya a establecer posteriormente. Yo no sé cómo se va a medir eso, porque es un criterio bastante subjetivo, de decir, bueno, mire, este no es del partido, pero sigue línea del partido, como el caso del magistrado Canjura, pues, ¿verdad? Que supuestamente no tiene afiliación partidaria, pero sus actuaciones han sido totalmente partidistas. Eso es como la parte más complicada, ¿no? Es decir, hay personas que son conocidas militantes de los partidos políticos y que, bueno, prácticamente lo sabemos todos, pero hay otras que no son, que no son muy conocidos, pero que siguen líneas partidarias, claro, realmente. Claro, la sentencia no entra en ningún momento a evaluar el desempeño. Personalmente, yo puedo considerar o considero que el desempeño del magistrado Eugenio Chicas como presidente y en el desarrollo de la última elección presidencial jugó un papel importantísimo, mostró, diríamos, una actuación bastante desligada incluso de los lineamientos del partido al que él representa. Actuó sancionando al presidente de la República, actuó sancionando a organizaciones de la sociedad civil, a los partidos políticos. Creo que él mostró un desempeño, y si a mí me preguntan si me gustaría que él continuara como presidente del tribunal, a mí me gustaría, porque creo que mostró tener. Pero ¿un desempeño objetivo? Yo diría que bastante objetivo. Entonces, no se está entrando a conocer el desempeño de la persona y de los magistrados, sino que se está entrando precisamente a conocer el procedimiento. Porque lo que hemos visto en la historia del Tribunal Supremo Electoral es que los magistrados que provienen de partidos políticos en el desempeño de su función no responden al interés general que la obligación, que la Constitución les mandata, sino que terminan actuando en función de los intereses de los partidos políticos que representan. Y como decía Félix, se asumía que estaban como magistrados representando los intereses de un partido político y no el desempeño de la función pública respondiendo al interés general. Entonces,
La sentencia entonces no se mete a conocer, a analizar el desempeño particular, porque lo que se está evitando, viendo hacia el pasado, pero refiriéndose entonces hacia el futuro, es evitar este vicio que en el tribunal se ha venido cometiendo de tener representantes partidarios que termina teniendo una actuación jurisdiccional que no favorece a los intereses de la población en general, sino que termina favoreciendo a partidos políticos, y así lo vimos en el pasado. Creo que lo importante ahora de esta sentencia, o a partir de la sentencia, es que la Asamblea Legislativa entre al debate serio de separemos la función jurisdiccional para que hayan jueces verdaderos en materia electoral y tengamos una función administrativa de organizar elecciones con un órgano también especializado. Eso ayudaría mucho para mejorar el sistema electoral salvadoreño, pero que también contribuiría a que en realidad comencemos a tener una institucionalidad en la forma como se ha venido actuando por la sala, más independientes. Félix, tengo que hacer la pausa, pero bueno, estamos hablando de las altas magistraturas del Tribunal Supremo Electoral, de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que son funcionarios públicos, ¿no? Pero igual lo es el empleado que está en el Tribunal Supremo Electoral y que representa una cuota de un partido político, que son militantes también de los partidos políticos. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral, entiendo, está plagado de alguna manera de militantes de los partidos políticos que tienen diferentes funciones en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Esto no les afecta a ellos también? Bueno, fíjate que esa era, digamos, como el mal endémico que tenía la institución. Recuerdo que cuando estábamos discutiendo en la subcomisión electoral de COPAS el nuevo código electoral, alguien nos decía, miren, hay que eliminar las claves. En esa época no entendíamos ni sabíamos qué eran las claves. Las claves era una forma de distribuirse los puestos en el tribunal que venía del antiguo Consejo Central de Elecciones. Entonces estaba la 1, la 2 y la 3, porque eran los tres partidos que controlaban eso. Cuando llegamos, no pudimos desarticular ese sistema de claves porque cada quien decía, bueno, es que es mi magistrado. Es más, tú podías dar una instrucción como magistrado y un empleado no te hacía caso porque él le respondía al otro magistrado. Eso es un mal endémico. Eso sigue siendo así en el Tribunal Supremo Electoral. Yo no sé ahora cómo entiendo. estará, porque una de las batallas que yo no pude ganar en el tribunal era la profesionalización del servicio electoral. En México existe lo que se llama el sistema de profesional electoral, la carrera profesional electoral, que es como la carrera diplomática, la carrera judicial, donde los funcionarios responden a la institución y no a los partidos. No lo pudimos lograr, todavía estamos muy en ciernes en algunos aspectos, pero la idea era ir eliminando ese sistema de clave y que el trabajador, el empleado, el funcionario se sintiera leal a la institución y no a un magistrado o mucho menos a un partido que la había llevado. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial. De todas formas, creo que vamos a retomar este tema de hacia dónde vamos con este tipo de resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Ya lo decía Félix Ulloa y lo decía también Ramón. Ya sucedió en la Corte Suprema de Justicia, ya sucedió en la Corte de Cuentas de la República, ahora está sucediendo en el Tribunal Supremo Electoral y muchas personas de verdad estaban pidiendo eso, ¿no? Que haya una despartidización de las instituciones claves del Estado. Pero bueno, y esto, dicen otros, excluye a una gran cantidad de personas que son profesionales, que son personas muy capacitadas, pero que son parte de un partido político, los excluye automáticamente a aspirar a un cargo como este. Pausa, regresamos. Félix, estamos entonces, ¿quiénes están inhibidos de poder formar parte de estas instituciones y a qué tipo de instituciones afectan estas resoluciones que está emitiendo la Sala de lo Constitucional? Porque de repente puede pensar uno de que los miembros de los partidos políticos, como lo dijimos antes de ir a la pausa, no pueden optar a este tipo de cargos. ¿Es así la cosa? Fíjate que es necesario explicarle a la población y a la opinión pública que la sentencia de la Sala que ha limitado
¿verdad? O que ha condicionado el derecho a ser propuesto para un cargo de elección de segundo grado, en el caso de los partidos políticos sea una limitante, pero no para los cargos de la función pública, ni mucho menos. Está limitado simplemente para aquellos cargos en los que se ejerce la jurisdicción por el principio de independencia judicial. Y es una treintena. En aquellos cargos de que se es juez, de alguna manera, donde se tiene que justicia. Donde impartir justicia. ¿Por qué? Porque se quiere garantizar la independencia. Yo he escuchado a Eugenio, que es un, como dice Ramón, no solo es un excelente funcionario electoral, sino que es un hombre muy articulado, muy estudioso, muy acucioso, pero en algunos momentos, en un desliz, ha dicho, bueno, es que ahora ya nadie va a querer afiliarse a los partidos, porque estar afiliado a un partido es estar satanizado o perseguido políticamente por esta sentencia y no se va a poder ocupar cargos públicos. No es cierto. Es decir, tú puedes seguir ejerciendo el derecho constitucional de afiliarte a cualquier partido y de ahí optar a cargos de función pública. Lo que no se puede es ser miembro de un organismo que ejerce jurisdicción por ese principio constitucional. Y esto hay que decirlo con claridad, porque si no se generaría una idea como que la sala está persiguiendo a los partidos políticos, o que como que pertenecer a un partido político es estar ya inhibido para ejercer la función pública. Yo creo que eso vale la pena dejarlo claro, porque no es así, no es absoluto. Y todos sabemos, los abogados, que los derechos constitucionales no son también absolutos. Hay limitantes, hay regulaciones. En el caso del ejercicio de los derechos civiles y políticos que tenemos los ciudadanos de afiliarnos a un partido y de optar a cargos de elección popular, a cargos de la función pública, hay esa limitante que ha puesto ahora la sala. Bueno, usted es libre para escoger y entrar a los, no sé, miles de puestos que hay en la administración pública, pero usted no puede ser funcionario que ejerza jurisdicción si está afiliado a un partido. ¿Por qué? Porque riñe con el principio de independencia judicial. Este es un momento para también, como decía Ramón, como decías tú, de separar la parte jurisdiccional de la parte administrativa del Tribunal Supremo Electoral. ¿Estamos en esa línea con esta resolución de la Corte? Yo creo de que este es un momento de que la Asamblea considere esta discusión que ya tiene, yo diría, cerca de 20 años, el tema de la separación de las funciones jurisdiccionales y administrativas del tribunal, y que se ha venido posponiendo la discusión en la Asamblea, y aunque se retomó hace más o menos 2 años con mucha fuerza, que pensamos que esto podría caminar, se volvió a dejar la discusión, y creo que ahora nuevamente entra una coyuntura, un momento oportuno, a la luz de que tienen que elegir con criterio de independencia, con criterio de garantizar la honorabilidad y de garantizar la competencia que cualquiera de los funcionarios a integrar el Tribunal Supremo Electoral debe de cumplir. Creo que es momento para discutir la viabilidad que hay de separar las funciones, especialmente porque para la garantía de los derechos de la ciudadanía es bastante complicado cuando el mismo tribunal puede afectar en el cumplimiento de la función administrativa de organizar elecciones, pueda afectar los derechos de un ciudadano tiene que recurrir al mismo órgano que le está violando los derechos. En ese sentido, sí es importante que haya un esfuerzo porque El Salvador discuta y vea el modelo de separar y crear una entidad administrativa de organizar elecciones y una entidad que garantice la aplicación de la ley. Y en este sentido, los requerimientos, los requisitos que se deben de exigir para los magistrados que integrarían un verdadero Tribunal Supremo Electoral en materia jurisdiccional están muy vinculados a la competencia de la aplicación de la jurisdicción. Sin embargo, para cumplir requisitos en términos de administrar procesos electorales, en realidad se requiere de otro tipo de profesionales, de personas de otras experiencias, de otras capacidades. Entonces creo que este es un momento oportuno. Creo que también hay un momento oportuno para discutir la viabilidad que tenga una reforma electoral para no seguir integrando los organismos electorales temporales, juntas electorales departamentales, juntas electorales municipales y juntas receptoras de voto con militantes de partido, porque si sí, claro, hay, porque al final imparten justicia también, ¿no? En ese momento. Y si ya hay una jurisprudencia creada de esta naturaleza,
obviamente poner una inconstitucionalidad de esos artículos también tendría mucha posibilidad Ese es un buen punto, Félix. A ver, de nuevo vamos a ver el alcance que tiene esta resolución de la Sala de lo Constitucional, porque estamos hablando ahora, cuando conocimos esta resolución, pensamos en los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pero podría afectar también la conformación de las mesas inmediatamente, o habría que hacer otro tipo de reforma o emitir otra resolución en ese sentido, porque estos son representantes de los partidos políticos los que conforman la mesa, algunos de ellos, y al final terminan impartiendo justicia también en ese mismo lugar, ¿no? Correcto, es decir... ¿Hasta ahí llega esta resolución? Bueno, es cuestión de interpretarla, porque si el concepto y el principio es de que no se deben de partidizar los órganos que ejercen jurisdicción y los organismos electorales no permanentes ejercen jurisdicción en su competencia, las GED en el departamento, es decir, resuelven conflictos que se dan en el departamento, o la GEM en el municipio, y las JR en el día de la elección, entonces el principio fundamental de la sentencia se les aplica. ¿Qué es lo que tendría que hacerse en este momento si la Asamblea va a reformar, ¿verdad?, el Código Electoral para aplicar y dejar más clara cómo se va a aplicar esta sentencia en el caso de la integración del Tribunal Supremo? Entonces debería aprovechar para la integración de los organismos temporales. Y eso le serviría, porque yo recuerdo, ahora no sé qué número le corresponde en este nuevo Código Electoral, pero en el viejo Código Electoral que hicimos durante el periodo de la posguerra, era el artículo 120 que explicaba cómo se integraban estos organismos. Y se decía pues que en primer lugar los partidos proponían, pero no solo eran los partidos, también hablábamos de los maestros, de los estudiantes, de sectores y por último decía, si no se puede llenar todos los, porque son miles, decenas de miles que se necesitan para llenar estos organismos, pues se tomará del registro electoral. No sé ahora cómo quedó esa redacción de ese artículo, pero te estaba dando la posibilidad de que no fueran solo los partidos, porque los partidos, si en una cosa, si tú revisas todas las reformas que se hicieron al Código Electoral desde que se publicó en 1993 hasta este último, vas a ver que muchas de las reformas eran por el control de los organismos temporales, porque los partidos que quedaban fuera normalmente tendrían que haber sido 3, siguiendo la lógica de la integración del organismo colegiado, pero los partidos pequeños también que tenían capacidad de aritmética legislativa lograban meterse y a veces llegaban 5, a veces 4. Bueno, ahora, para información del público, los candidatos no partidarios en una elección legislativa no tienen derecho a integrar los organismos electorales. Es más, ni siquiera tienen derecho a una copia del acta. O sea, su defensa al derecho del voto está vulnerado, que es un derecho constitucional. Esto da lugar pues también para que se aproveche y no vaya a haber una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la integración de los organismos electorales, y aquí es donde yo digo, estas son oportunidades que se dan a la legislatura para mejorar el sistema. Yo no sé si lo podemos ver de esa manera, ¿no? Bueno, lógicamente lo podemos ver de esa manera como una oportunidad, pero no sé si es una obligatoriedad a partir de la resolución de la Sala de lo Constitucional, en términos de lo que decíamos. Si se trata de una resolución que dice que hay que despartidizar el Tribunal Supremo Electoral, estamos hablando de que llega hasta esas instancias de la conformación de las juntas electorales departamentales y municipales. Son instituciones del Tribunal Supremo Electoral, son hijos, si quieres, del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Y por lo tanto, son también organismos que imparten justicia electoral y deberían de verse afectados con esta resolución de la sala, interpreto, ¿no? Mira, más que hijos, yo creo que son reflejos. Solo para poner sí, el no, símil, no, porque si no se da como que hay una dependencia, y no, hay autonomía total de los organismos. Es decir, cada organismo... Sí, es una extensión del Tribunal Supremo Electoral. Es una réplica del tribunal en pequeño. Entonces sí, creo que es la oportunidad, yo lo veo como oportunidad, siempre yo soy muy proactivo, entonces veo siempre como oportunidad, aún las situaciones más desafiantes. Entonces, si hay esta oportunidad de despartidizar los organismos no permanentes, o sea, los organismos temporales, pues es de aprovecharla, porque te repito, si se presentase de nuevo esa integración donde el tribunal agarra las credenciales y se las da a los partidos para que estos integren o los nombren en el caso de esto, porque hay que juramentarlos a cada uno de los organismos. En una contradicción, podría haber la posibilidad de que se presentara una demanda. Ramón, antes de ir a la pausa. No, yo creo que es esto, la sentencia finalmente se remite a que es oportuno que en la periodo que viene para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea Legislativa garantiza de que no van a ser
personas militantes de partidos políticos y que tiene que buscar el mecanismo para verificar la no afiliación de las personas que van a elegir. En principio se remite la sentencia particularmente a la integración del Tribunal Supremo Electoral, pero lo que señalamos es que es el momento oportuno para que puedan suceder dos cosas. Uno, el debate serio de la separación de las funciones jurisdiccional y administrativa del tribunal, y dos, la discusión seria de la independencia o la ciudadanización en la integración de los organismos electorales temporales en consonancia, en congruencia con lo que la sentencia aquí está estableciendo. Eso realmente le daría una gran oportunidad al país de incluso hacer economía, porque no necesariamente tendríamos que tener organismos electorales temporales de 5 o 6 personas. Bastaría que hubieran 3 personas integrando cada organismo y eso garantizaría que hayan organismos que le impliquen al Estado una mayor inversión, pero, insisto, le daría una oportunidad de avanzar en la independencia partidaria, al desempeño, al funcionamiento de todo el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a hacer una nueva pausa, regresamos en breve. Y todos están en... Estamos de regreso en breve, vamos a ir hasta la radio 102.9 con Tony Cabezas, pero antes vamos a hablar un poco sobre, antes de comenzar este bloque me decía Félix sobre las nuevas demandas que van o ya llegaron a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, mira, sobre el tema del voto cruzado, por ejemplo, decías tú. Hay varias demandas que tiene la sala en esta materia electoral que tiene que resolver porque, como decíamos en el corte, estamos aproximándonos ya a la ejecución del calendario electoral para las próximas elecciones de marzo, el 1 de marzo. Prácticamente es febrero, marzo no cuenta porque es el primer día. Y entonces los tiempos electorales hay que saber distribuirlos y administrarlos para que no se creen esos cuellos de botella como se dieron en esta última elección, sobre todo en el caso del voto desde el exterior. Pero sí, la sala creo que las va a resolver todas antes de llegar a un periodo crítico. Con Ramón hemos presentado una demanda sobre la necesidad constitucional de devolverle al ciudadano la capacidad plena de elegir. Siendo el pueblo el soberano, en nuestro concepto de soberanía popular, no hay por qué limitarle las formas como ejerce la soberanía, hay que facilitársela. Entonces, con el voto por rostro ¿No se quieres dio una explicar cómo es el voto cruzado? Mira, el para voto cruzado... probablemente no lo tenemos claro. Mira, el voto cruzado está prohibido expresamente en el Código Electoral actual. El voto cruzado es lo que en la teoría, en la doctrina electoral se llama las listas abiertas y desbloqueadas. Eso quiere decir que tú puedes escoger candidatos de los diferentes partidos o candidatos no partidarios y tu voto es válido. Por ejemplo, San Miguel elige 6 diputados, entonces tú puedes marcar 6 veces a 2 de un partido, 1 de otro partido, 2 no partidarios, y el voto es válido. Como está hoy, si tú marcas un no partidario y 1 de partido, el voto es nulo. ¿Por qué? Porque solo puedes hacer las preferencias o marcar varias veces en la lista del partido. Entonces fue un paso adelante en la devolución de soberanía al pueblo, pero se quedó a la mitad. Entonces estamos pidiendo de que se devuelva la soberanía al soberano, que es el elector, que es el pueblo, de manera total. Y entonces tú vas a poder votar y ejercer tu derecho de elegir representante de manera totalmente libre, sin limitantes. Esa es una resolución una demanda que ustedes han interpuesto y que están esperando haya una resolución probablemente antes de que se den estos comicios. Sí, tendría que haber una resolución antes para que pueda tener sentido y efecto y aplicación en la próxima elección. Hay otra demanda que estamos discutiendo, a ver si la vamos a poner en estos días. Se van a hacer 2 cosas. Una, un anteproyecto de reforma al Código Electoral y una demanda de inconstitucionalidad. Esto está orientado a garantizar que la participación de las mujeres en la integración de las listas para consejos municipales no solo cumplan con el requisito del 30%
que dice la ley de partidos políticos, porque pueden cumplir el requerimiento y ponerlas al final de la lista. Pero en la manera como se van a integrar ahora los consejos municipales, las mujeres tienen que quedar en los primeros lugares. Y eso implica entonces crear un mecanismo de trenza, se le conoce, de que vaya hombre-mujer o mujer-hombre, de manera tal que en las listas las mujeres también queden en posición, de forma que al integrar los consejos ingresen y se garantice el ingreso de las mujeres en la integración de los consejos municipales. Este es un tema que lo estamos trabajando con varias organizaciones de mujeres. Vamos a presentar el anteproyecto, pero vamos a ver si la Asamblea y los partidos le dan viabilidad, pero si no le dan viabilidad, procederemos a la presentación de una inconstitucionalidad también. A ver, en el tiempo que nos queda, Félix y Ramón, hablemos un poco sobre esto. Pues sí, que la gente está pendiente, ¿no? Dice, ¿será que se puede o no se puede? ¿Será que va o no va? ¿Será que es legal o no es legal? Me estoy refiriendo a la posible juramentación del presidente de la República en el Parlamento Centroamericano, que algunos han dicho que no puede hacerlo porque hay también una resolución que le previene al presidente, una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Pero hay otros organismos, hay otras instituciones y otras personas, mejor dicho, que dicen que sí puede, porque la Corte no está por encima de un organismo regional como es la Corte, como es el Parlamento Centroamericano, ¿no? Félix, incluso se habló de que si con la misma credencial el presidente tiene derecho a irse a juramentar al Parlamento Centroamericano, algunos han dicho que necesita una nueva credencial. Bueno, mira, yo lo resumo de esta manera. Ajá. El presidente legalmente puede ir y acreditarse con la credencial que le dio el tribunal cuando fue electo presidente en el 2009. Puede. Yo creo que políticamente no debe. Una cosa es poder y otra cosa es deber. Entonces, él puede hacerlo, pero no debería hacerlo. Pero veamos lo legal. ¿Es legal? Es legal. Mira, es más, yo... ¿Y qué pasa entonces con la resolución de la sala? Yo creo que la resolución es válida, pero territorialmente, vale para El Salvador. Okay. El ir a juramentarse a Guatemala. Yo siempre dije de que me parecía un poco jalado de los cabellos la admisión de esa demanda. Sin embargo, está bien que se admita y se dé un fallo, pero una medida cautelar en ese sentido de prohibirle al presidente que fuera a juramentarse, me pareció excesiva, inapropiada. Por regla general. ¿Y te sigue pareciendo así? Y me sigue pareciendo así, porque en los casos de las inconstitucionalidades no operan las medidas cautelares, per se. Esta sala ha dado una serie de medidas cautelares en una forma excepcional, donde opera automáticamente las medidas cautelares en el amparo, porque se suspende el acto reclamado para evitar el daño, pero en las inconstitucionalidades no. Entonces, el criterio que usa la sala para dictar una medida cautelar se llama el periculum in mora, o sea, el riesgo inminente de que vaya a haber un daño. Aquí no había ningún riesgo inminente, me pareció una excesiva medida de la sala, pero está dada y hay que respetarla. Okay. Ahora, ¿él puede ir? Claro que puede ir, porque esto no afecta allá a la institucionalidad regional. Es más, yo he sugerido de que para dirimir este caso sí tiene competencia la Corte Centroamericana de Justicia, que no la tuvo en aquel caso que intervino en un asunto constitucional interno nuestro, pero ahora sí, porque se trata de derecho comunitario, o sea, de organismos de la integración. Sí. Ok, vamos a saludar a Tony y aprovechamos para escuchar la opinión de Ramón Villalta sobre ese tema. Tony, ¿cómo estás? Muy bien, saludarte. Muy bien. ¿Estás listo ahí con Armando Flores, no? Sí, Armando Flores, estaba yo. Bueno, un saludo para Félix y para Ramón. Bienvenidos a la frecuencia de Radio 109. Decíamos que el lunes pasado, en aras del balance, había estado aquí Coqui Aguilar, de quien se habla, pues podría ser el candidato a la alcaldía de Santa Tecla por el Partido Arena. Y también, pues, de Armando Flores se habla lo mismo, pero del lado del FMLN. Aquí está con nosotros, ¿verdad? Con una gran sonrisa. Pero él dice, bueno, vengo en mi calidad de exministro de Economía y expresidente de la Defensoría del Consumidor. Vaya, pero suena como tú dices. ¿Sí? Buenos días, Romeo. Buenos días, Félix, Ramón. Amigos y amigas televidentes, muchas gracias. Un saludo cordial para todos ustedes. Entonces no van a hablar de política, sino más bien de economía, de fútbol, porque ya hay calidad de exministro. Del Mundial. Del Mundial. Bueno, no, un saludo para Armando Flores, pues obviamente, como lo digo, como lo he dicho, suena, ¿no? Se escucha, por supuesto que no es nada oficial todavía, pero se escucha que Armando podría correr por la alcaldía de Santa Tecla por el partido Frente Farabundo Martí. Armando. Buenos días, Romeo, de ¿Nada nuevo. oficial todavía o ya podemos oficializar esa candidatura? Por ahora, Romeo, estoy
cooperando con el municipio, me han encargado una tarea de presidir, de coordinar un consejo de desarrollo a nivel consultivo, a nivel ad honorem. ¿Por algo será? Y me da mucho gusto, ¿verdad? Porque creo que se puede contribuir a la ciudad. Creo que la ciudad viene disfrutando de un proceso de transformación y sin duda, pues desde el trabajo profesional que vengo haciendo en el país, se puede también contribuir con ideas para impulsar y fortalecer el desarrollo que viene teniendo la ciudad de Santa Tecla. Ahí sí, ahí sí. A ver, Félix, Ramón, ¿tiene alguna pregunta aquí para Armando? Que sí es cierto. ¿Cuándo se va a oficializar? Mira, Tony, estamos hablando con ya Félix Ulloa, daba su opinión respecto a este tema de si el expresidente de la República se puede juramentar en el Parlamento Centroamericano. Una cosa es que se puede y otra cosa es por conveniencia. Que no se deba ¿no? por razones políticas, Sí, porque se va a crispar de nuevo el ambiente ante una situación que podría evitarse. Ramón, quedamos pendientes de escuchar tu opinión respecto a esto. Lo que debe de quedar claro es, el expresidente de la República de El Salvador puede asumir como diputado del Parlacen, sí puede. ¿Y no cae en ninguna inconstitucionalidad? No, lo que sucede es que al aplicar la resolución de inconstitucionalidad o la medida cautelar, más bien en este caso, lo que implicaría es que él, siendo diputado del Parlacen, no gozaría de los privilegios de inmunidad que le da o que le ofrece su cargo como diputado. Como diputado del Parlacen significa que él sería diputado en Centroamérica, pero no sería reconocido por el Estado salvadoreño. Esa es la diferencia que esa en sería este caso la dificultad que tendría. Y no tendría inmunidad definitivamente en ese sentido. ¿Debe el Parlamento Centroamericano entonces, a sabiendas de todo eso, insistir en la juramentación del expresidente Mauricio Funes? Pues yo creo que sí, es decir, es un acto normal dentro del marco institucional del Tratado Constitutivo del Parlacen y otras instancias políticas, y en el cual estaría ratificándose lo que se discutió. Yo recuerdo esta discusión ahí en el 89 en Managua, teníamos este debate sobre incluso el mismo nombre del Parlacen y eran los asientos reservados. Es decir, estos asientos reservados es para que hayan diputados que no tengan que ir al voto popular, que son los 20 de cada país, y por eso se pensó en los presidentes y vicepresidentes. Y recuerdo que estábamos con el doctor Bertrán Galindo, el padre, con don Chico, discutiendo eso cuando los hondureños plantearon de que ellos no tienen vicepresidentes, porque no existe la figura constitucional en Honduras, sino que es de designados a la presidencia. Por eso se puso y los designados. Y la sentencia de la sala, que no sé si conocían este tema, incluye a los designados nuestros, que no se pensó en El Salvador en ese momento, sino en los designados hondureños. Félix, este tema de la inmunidad no es inherente al cargo. Inmediatamente te juramentas y tienes inmunidad. Como dice Ramón, como dice Ramón, la inmunidad sería en todos los países que reconocen menos en El Salvador. Menos en El Salvador, porque está limitada su actuación por la medida cautelar, que repito, sigue siendo una medida que no fue la mejor. Es decir, no era necesario, no había ese riesgo inminente. Ok. Bueno, a ver, continúan ustedes con la conversación aquí ahí. Continuamos, a ver, vamos a platicar con Armando. Pues pero mira, entiendo que, por ejemplo, Coqui Aguilar se llama, ¿verdad? Coqui Aguilar. Ya puso algunas vallas, no sé si Armando, ya algunos amigos de él habrán colocado algunas vallas también por ahí, nada que ver. Romeo, para nada, realmente estoy concentrado, haciendo consultorías, estoy apoyando a algunas instituciones en planificación estratégica, es algo que me gusta hacer, y además ayudándole, en este caso, a petición del alcalde y el consejo, pues en este proceso de diálogo con sectores productivos, sectores sociales, contribuyendo a identificar incluso dónde hay problemas, dónde hay fortalezas, y con eso dar recomendaciones que puedan Muy bien, muchas gracias Armando, un saludo para ti y también para Tony. Hasta luego. Saludos. A Ramón y a Félix también ahí en el estudio. Yo tengo que despedirme también, Félix Ulloa, muchas gracias por Yo solo quería usar un minuto para hacer un llamado al Tribunal Supremo Electoral, antes de que termine sus funciones, de que por favor resuelva el caso de trashumancia electoral que el IEGES ha denunciado en el tribunal y que ya tenemos más de un año de haber presentado el escrito al tribunal y no lo resuelven. Estas son las cosas que decía Ramón. Tenemos que reconocerle a Eugenio y al tribunal un alto desempeño en la parte administrativa y organizacional del proceso, pero en la parte jurisdiccional hubieron muchos errores en el proceso y este es un tema de carácter jurisdiccional que no lo ha resuelto. Es el caso de San Lorenzo, un municipio de Huachapán, donde hubieron incluso conflictos en la elección anterior y que
se debe justamente por esta cuestión de la transhumancia electoral que se da. ¿Nos quieres traducir ese término para entenderlo mejor? Bueno, es la afiliación fraudulenta que se hace de ciudadano a un municipio. Casi 1000 ciudadanos se han ido a inscribir al municipio. El traslado de votantes. Exacto, entonces, el acarreo, como y está penado en el Código Penal. Entonces, el tribunal no lo resuelve. Ya en el IEG se está tomando ahí las previsiones para ver si vamos a presentar una denuncia al Tribunal de Ética, al Tribunal, es decir, a un amparo, no sé, vamos a estudiarlo, porque ya vienen las elecciones municipales y el caso se está dando ahí en ese municipio de San Lorenzo. Ramón, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Romeo, por la oportunidad. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial, vamos a regresar en breve porque nos faltan todavía las informaciones internacionales. Volvemos.